Buenos días. En este domingo 28 de marzo del año 2021, prácticamente el último domingo del mes de marzo, y estamos prácticamente ya en eventos por suceder religiosos estos mismos, pero nosotros no estamos para celebrar eventos religiosos. Nosotros estamos para conmemorar, recordar y aprender para nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo, acerca de todas las cosas que sucedieron en aquella ocasión única y especial, cual fue el sacrificio vicario de Cristo por nosotros. Algo único, irrepetible y especialmente que debemos de atesorarlo en nuestro corazón. ¿Qué sabe usted de la oración de Jesús en el monte Getsemaní? Si usted busca su Biblia, hoy vamos a hablar de eso, de cuando Jesús oró en Getsemaní. Busque por favor en Mateo capítulo 26 y en el versículo 36. Dice la palabra de Dios así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, o sea, iba con todos sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, usted sabe que eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea que los demás discípulos se habían quedado allá en algún lugar, pero se llevó a tres: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice la escritura acá que estando él ahí se sintió triste. En el 37 dice: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esa frase, entristecerse y angustiarse, estamos viendo la humanidad de Jesús, no la divinidad de Jesús, es la humanidad de Él. Y les dijo en grande manera, a saber cómo fue eso, cómo fue el rostro de nuestro Señor, cómo fue que Él demostró, porque dice, y empezó y comenzó a entristecerse y angustiarse. Usted sabe que cuando nos entristecemos, nuestro rostro es la mejor carta de presentación, y angustiarse en los gestos, en las voces, en el tono y todo eso nos lo manifiesta. Dice en el versículo 38, entonces Jesús les dijo a ellos: mi alma está muy triste. Fíjese que no dice mi alma está triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su angustia nada tenía que ver con el temor carnal,
o los tormentos psicológicos de la cruz, porque él ya sabía a lo que venía. Jesús estaba triste porque en pocas horas inmediatas debería, en pocas horas, beber por completo la copa de la ira divina de Dios en contra del pecado y que iba a recaer sobre él. Ahí estaba esta expresión de mi alma, mi vida, mi ser está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, les dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vamos a ver cuál es la expresión de estos discípulos de Jesús, cuál es su manifestación y su actitud. Imagínense que su maestro, pues, les pide que vengan con él y que velen con él. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. O sea que él se arrodilló y puso, no dice que puso su rostro en la tierra, no dice, pero daría la expresión que él se postró y se agachó y se humilló y se hizo una reverencia al Padre. Su rostro y orando, mi hermano. Jesús siempre oró, nunca rezó. Oró. Rezar es repetir. Orar es una expresión inmediata del corazón, del pensamiento mismo. Y orando y diciendo, Padre mío, ahí está, por eso era la reverencia antes. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La primera oración. Bueno, ¿y cuál será esa copa? La que acabamos de decir, la copa de la ira divina que caería sobre el que no tenía pecado. Y esa ira divina, él sabía que iba a venir y era tremenda. Y es cuando dice, pase, si es posible, casi una solicitud, bueno, es una solicitud, una expresión solícita, pase de mí esta copa. La copa es frecuentemente en el Antiguo Testamento símbolo de la ira divina contra el pecado. Dentro de unas horas, el Señor Jesús habría de llevar el pecado de muchos. Y vamos a ocuparnos de la Escritura, en donde dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 28, para ver qué nos dice el autor de Hebreos, acuérdese, a los hebreos, acerca de esto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el día de la expiación el pueblo aguardaba con cierto nerviosismo que el sumo sacerdote regresara del lugar santísimo. Tan pronto se hacía su aparición. Sabían que el sacrificio en favor de ellos entonces había sido aceptado por Dios. Esta copa que está hablando Jesús aquí es el sacrificio, o sea, sobre él iba a caer toda la ira divina. ¿Pero por qué? Por él, pues. Porque Dios es tan justo y tan completo, pues, que Cristo se ofreció morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya sabía todo lo que iba a pasar, todo. Todo esto era el plan divino de Dios para salvar a la humanidad que no se podía salvar ni por los 10 mandamientos, porque nadie los podía cumplir. No se podía salvar ni por sus buenas obras, ni por ninguna cosa, nada, no se podía salvar. Era necesario que uno muriera por los muchos. Y el único que podía cumplir a cabalidad ese sacrificio para que nosotros no fuéramos al tormento eterno era Jesús. Y justamente ahí es donde está Él orando y pidiéndole al Señor, si fuere posible. Esta copa era la ira divina que había de llevar por muchos. Mis queridos hermanos y amigos, y primeramente hablo con los hermanos. Miren, hermanos míos todos, cuidado con andar jugando de evangélico. Cuidado con andar jugando con esa frase, salvo siempre salvo. Mucho cuidado, porque usted y yo, mi querido hermano cristiano evangélico, hemos sido comprados con sangre divina. Esta oración que usted está oyendo aquí en este momento de Jesús era por la descarga terrible que iba a tener de parte de Dios, porque era necesario. De parte de Dios era necesario que hubiera un sacrificio para que se pagara por los pecados de muchos. En el tiempo pasado se mataba un corderito y ese era el sacrificio por el pecado del que lo ofrecía. Pero por los muchos, y entre ellos estábamos nosotros. ¿Y por qué nosotros? Porque la Biblia dice, mas a todos los que recibieron. Recuerda que Él vino a su pueblo, a lo suyo vino, dice, a su pueblo, lo suyo, su pueblo Israel, mas los suyos no le recibieron, no le quisieron recibir, no le quisieron creer, pues, aunque estaban viendo los milagros, los portentos, las maravillas, las cosas preciosas, no le creyeron. O sea, no le creyeron en fe, pero por vista estaban viendo, habían visto, y algunos oídos de las maravillas que Él hizo. Solo Dios podía hacer esas maravillas. No le creyeron. Por eso nosotros, los cristianos evangélicos, no podemos andar jugando de cristianos evangélicos. No podemos. O lo eres o no lo eres. Por cuanto no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, sino tibio, dice el Señor, te vomitaré.
también debe tener en cuenta siempre que tome la cena del Señor, de que usted está haciendo un acto en memoria de aquel que dio la vida por nosotros. Por lo tanto, no ande jugando con la sangre divina de nuestro Señor, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y dice acá la palabra, ese precio que Él pagó fue el que llevó y lo pagó por completo. Su clamor de angustia que Él expresaba, ese clamor de angustia refleja la extrema amargura de la copa de la ira divina que iba de recibir. Y dice en la oración del 39, versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, esa ira divina. Y aquí viene la sumisión y obediencia completa y absoluta de Jesús ante el mandato del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso lo envió Dios, a salvar al mundo. A todos los que le hemos creído, obtenemos de parte de Jesús por fe la salvación. El que no cree eso, nunca ha nacido de nuevo. Y dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, esto implica la ausencia del conflicto entre las personas de la Trinidad. Aquí no hay conflicto. Aquí dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo ordenaste. Además refleja gráficamente cómo Jesús en su humanidad rindió voluntariamente su voluntad a la del Padre en todas las cosas, mientras estuvo en el ministerio en esta tierra, haciendo con esto que no hay ningún conflicto alguno entre la voluntad divina, que ya estaba predestinada desde la eternidad, y los deseos de Jesús, la parte humana de Jesús, si es posible. Entonces dice en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Esta frase me llama la atención, y los halló durmiendo. Queridos hermanos, estamos en tiempos de pandemia. Hoy estamos en el domingo 28 de marzo del año 2021. Con todo amor, con respeto, lo digo. No veo una iglesia despierta. Veo una iglesia somnolienta. Y veo algunos que se han quedado dormidos. Parece que no han entendido los tiempos que están pasando. Están pasando los tiempos. No lo han entendido. Sin duda alguna, quizá pasando este evento de la pandemia, hemos de ver cosas tremendas. Si es que no, el arrebatamiento está a pasos, a días, qué sé yo. 40, vino luego a sus discípulos, lo oyó durmiendo y dijo a Pedro, el que acababa de decir, yo no te dejaré, yo te voy a defender. Así le dijo que no habéis podido velar conmigo una hora, Pedro. Mire qué hermanitos, qué discípulos ustedes.
Mire, por eso a veces yo me tomo el cuidado. Le voy a decir una cosa que hago yo. Cuando la gente me pone algún correo electrónico, una llamada, un WhatsApp, un mensaje de texto donde me dice: pastor, ore por mí, o ore por la hermana fulana de tal, ore por esto y lo otro, yo inmediatamente oro, le digo a la persona: ahora mismo lo hago. Y una vez terminada la conversación o el mensaje, yo agacho mi cabeza y le digo: Señor, ahí están pidiendo oración por fulana, por sutano, y entonces yo lo hago, Señor. Tú sabes qué es lo que está sucediendo, pero yo quiero cumplir lo que acabo de ofrecer, que iba pues a orar por esa persona en el nombre de mi Señor Jesús. Y ya termino, ya nada más. Pero eso que le digan a uno: sí, hermanita, ¿cómo no? Con mucho gusto, ya vamos a orar. Sí, o sí, hermana, la llevaré en oración. Cuidado, ¿no le ha tocado a usted a veces que son las 11, 12 de la noche, 3 de la mañana y se despierta? Y la hermana fulana, yo le dije que iba a orar a ella a las 4 de la tarde. Ay, ya todos son lentos, mañana lo voy a hacer. No, cuando le pidan oración, hágalo ya. Y así como el Señor le dijo a Pedro: 1 hora no has podido orar. Dice en el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa tentación no es tentación malévola, sino que no entres en tentación de desánimo, de desgano, porque ya lo van a ver más adelante. Esa tentación de sí, pero no. Dice: y el espíritu a la verdad está dispuesto, ve que sí, pero la carne es débil, el cansancio y todo eso. Hoy que digo cansancio, mire, hermano, he escuchado que hoy muchos hermanos y hermanas están más cansadas, fíjense. Antes por lo menos iban a sus cultos a determinadas horas y todo eso. Hoy no, hoy ya no les alcanza el tiempo, fíjese que esto, fíjese que lo otro y todo. Bueno, tiempo para el Señor, hoy ya no tenés tiempo para el Señor. Hay algunos que ya no tienen tiempo para el Señor, pero antes de la pandemia sí tenían, eran bien cumplidos en sus horarios y todo, en sus cultos, en sus obligaciones, y no, hoy no. Hoy tienen hasta más trabajo, entre comillas. Cuidado, cuidado, cuidado. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, segunda oración, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjese nuevamente esa parte donde dice: hágase nuevamente tu voluntad. Estoy en el 42. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, o sea que definitivamente es necesario que yo sufra todo eso. Dice: sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Señor, aquí estoy para repetir y decir: aquí estoy, Señor. Estoy angustiado en la parte humana, estoy sintiendo lo que sienten los humanos. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Esa era la tentación, el sueño. Cuidado, hermano, no va a ser que venga Cristo en el arrebatamiento y estés con los ojos cargados de sueño espiritual, desde luego. 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces dijo el Señor: hágase, Señor, tu voluntad. 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya
dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya no se preocupen, ya estuvo, ya hice lo mío. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bien, hermanos, usted entonces entenderá cuál era el punto de la hermosa y terrible y angustiante oración en el Getsemaní. Que Dios les bendiga mucho. Si hay alguno que no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es momento de decir: Señor Jesús, hoy reconozco ese sacrificio que tú hiciste por mí y por todos los que te hemos creído. Bendiciones por donde quiera que estén y disfruten espiritualmente este domingo.